Jueza dicta prisión preventiva para el contralor Pablo Celi y el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones por presunta delincuencia organizada. Celi fue trasladado a la cárcel El Inca en Quito. Valentina Zárate es la nueva contralor subrogante en reemplazo de Pablo Celi, acusado por presuntos casos de corrupción. Policía investiga la misteriosa muerte de una pareja de médicos en Guayaquil. El hombre se habría suicidado, mientras que el cuerpo de la mujer fue hallado en un hotel. La persona contagiada con la cepa brasileña en Ecuador habría participado en una fiesta con al menos 70 personas en Loja. 3 ciudadanos de Brasil también habrían estado presentes. COE Nacional dicta nuevas medidas para 11 provincias con el fin de frenar los casos de COVID. Además, planea reunirse con los jueces de la Corte Constitucional para decretar un nuevo estado de excepción. Dinamarca es el primer país europeo en suspender definitivamente la vacunación con AstraZeneca por casos de trombosis. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí lo más destacado del día. La defensa del contralor Pablo Celi presentará una acción de protección para tratar de que se revea la prisión preventiva que pesa sobre el funcionario público y que pueda defenderse en libertad por presuntos casos de corrupción en Petroecuador. La instrucción fiscal durará 90 días. Pablo Celi, contralor subrogante, deberá permanecer bajo la sombra en la cárcel 2 del Inca Norte de Quito, por lo menos durante 90 días, mientras dura la instrucción fiscal por el presunto delito de delincuencia organizada, que se habría registrado en la estatal petrolera Petroecuador. Tiene que ver con una trama que involucra a actos de corrupción en la Contraloría General del Estado, en la empresa pública Petroecuador y en la Secretaría General de la Presidencia de la República. De esta forma, Diana Salazar, fiscal general del Estado, logró convencer al juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, para que dicte la orden de prisión preventiva, no solo contra Celi y el exsecretario de la Presidencia, José Augusto Briones, sino para 5 personas más. La metodología o el mecanismo utilizado en esta trama de corrupción, como ya lo hemos visto en el caso del ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, consistía en el desvanecimiento de las glosas a través de la subrogación en el organismo. Jorge Luis Ortega, defensa técnica de Celi, analiza las fichas del tablero legal para tratar que se cambie la resolución de pena privativa de la libertad por medidas alternativas. Un recurso de apelación para ante la Corte Nacional de Justicia para que un tribunal de apelaciones o que funja como tribunal de apelaciones dentro de la misma Corte Nacional de Justicia conozca de este recurso, porque consideramos que la Fiscalía General del Estado no demostró ni estableció elementos suficientes que den cuenta de la necesidad de privarle de la libertad al señor Pablo Celi. Asistencia Penal Internacional de los Estados Unidos, como los testimonios de José de la Torre, pariente de Celi, y del empresario Roberto Barrera, son parte de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía. La asistencia penal internacional no menciona al doctor Pablo Celi, y lo que haya el primo resuelto en la justicia internacional o a través de su defensa para someterse a beneficios en la justicia de los Estados Unidos, en nada podría afectar o debería afectar en el proceso en el Ecuador. 90 días en los cuales deberán prepararse para demostrar su inocencia y no ser llamados a juicio, informó Héctor Romero. Un contralor prófugo declarado culpable por el delito de concusión. No olvidemos que en la Asamblea de Montecristi se ratificó al señor Polit, y durante sus años también el subcontralor o el actual contralor subrogante fue parte de esa administración. Carlos Polit ocupó esta cartera de Estado 10 años, durante los cuales recibió más de $10 millones en coimas por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Tras su salida, Pablo Celi asumió el cargo, aunque la legalidad de este acto administrativo fue ampliamente cuestionada. Este contralor Celi se quedó a pesar de que existía ese documento que lo removía del cargo firmado por el contralor que ese momento ejercía plenas funciones y era
el señor Carlos Poli. La orden de prisión preventiva que recae sobre Celi, a decir del constitucionalista Paul Pérez, traerá consigo el abandono de su puesto y su posterior destitución. No va a poder ir los 3 días que establece la ley y no va a poder presentarse. Este es el mismo caso que le ocurrió a Jorge Glass. No va a poder cumplir sus funciones. Posteriormente, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá analizar si convoca un nuevo concurso para ocupar esta función pública. En Quito informó Álvaro Terán. Mediante un documento difundido por la Contraloría se informó que Valentina Zárate Montalvo es la nueva Contralor General del Estado subrogante, cargo que desempeñará a partir de este 14 de abril. Zárate reemplaza a Pablo Celi, quien guarda prisión preventiva por presuntos actos de corrupción en el denominado caso La Torres. 3 brasileños habrían estado en la fiesta clandestina donde se contagió el paciente de Zamora Chinchipe, según el ministro de Salud Camilo Salinas, quien junto al secretario de Gabinete recorrieron el punto de vacunación de la ESPOL. Allí informó la implementación del cerco epidemiológico. Nadie concebía cómo pudo haber contraído la variante P1 sin haber salido del país, pero sucede que en la fiesta organizada el 18 de marzo en un hotel de Loja, donde estuvo el paciente oriundo de Yanzasa, Zamora Chinchipe, apareció más de un foco. Ciudadanos brasileños que ingresaron a esta boda clandestina que no estuvo autorizada. Tienen un alto porcentaje de transmisibilidad, es decir, lo normal del COVID es de 2 a 3 por caso, acá tenemos 5 a 6. El ministro de Salud también confirmó que ya localizaron a los 90 asistentes para establecer el cerco epidemiológico. Los padres están estables, asintomáticos. ¿Zonas más cercanas a este paciente amazónico que todos dieron positivo? ¿Qué saben ustedes? Bueno, lo que tenemos nomás es el caso P1 brasileño, están haciendo todas las investigaciones de los otros casos. El examen lo hace la Universidad de San Francisco, que está colaborando con el tema investigativo acá al Ministerio y al Estado. Todavía no tenemos reporte. Desde el próximo lunes se empezarán a vacunar a 269,000 maestros y personas con enfermedades catastróficas. A pesar de que en 2 meses y medio se han inoculado a cerca de 500,000 personas, la aspiración del gobierno es que hasta el próximo 24 de mayo inmunizarán a 2 millones de ecuatorianos. Que cada miércoles de cada semana llega 50,000 dosis de Pfizer. Los viernes de cada semana llegará 120,000 dosis de AstraZeneca. Y cada 15 días llegará los stocks necesarios de Sinovac. Llegará 1 millón. Con eso sumará 4 millones. Junto al secretario del gabinete visitaron uno de los puntos del Plan Nacional Vacunarte en la ESPOL. Dentro del plan de Joaquín Gallegos Lara tenemos identificado a 8,000 adultos mayores que hay que irlos a vacunar en sus viviendas. De hecho, Camilo Salinas anticipó que la presencia de esta, la tercera variante en el país, no debería alarmar a nadie que se haya vacunado con las 2 dosis. Informó Jorge Escobar. Ciudadanos de Zamora Chinchipe están preocupados por el primer caso de COVID-19 con la variante de Brasil. En la provincia los hospitales están ocupados al 100% y no poseen unidades de cuidados intensivos. En Zamora Chinchipe hay preocupación por el primer caso confirmado con la variante P1 de Brasil. El paciente de 50 años trabaja en Yanzasa, provincia de Zamora Chinchipe, en una empresa minera de la zona, quien se encuentra con pronóstico reservado en cuidados intensivos en una casa de salud de Loja. El cerco epidemiológico de los contactos cercanos mantenidos con el paciente, según las autoridades de salud, es de alrededor de 100 personas, mientras continúan las investigaciones para conocer dónde contrajo el virus. Él no estuvo andando suelto en la calle, no sabemos si él salió del país o no salió del país, pero de lo que tengo entendido, él estaría aquí en nuestra provincia, específicamente en Zamora Chinchipe, no habría arribado de un país de fuera, es decir, él estuvo aquí, pero ¿dónde se contagia? ¿Con quién estuvo? De pronto tomó contacto con algún familiar o amigo que pudo haber venido del extranjero y ahí es. Existe preocupación en la ciudadanía por la nueva variante, dado que en esta provincia amazónica las casas de salud públicas y privadas están colapsadas y no cuentan con camas de cuidados intensivos. Dentro de la variante brasileña o de la cepa brasileña, nosotros hablamos que esa es una cepa P1.
hablamos que existe mayor transmisibilidad. Hay muchos estudios en donde nos revelan que no existe mayor severidad o mayor mortalidad, pero sí es mayor transmisible. El incremento de los contagios y fallecidos e informes sanitarios del Ministerio de Salud Pública hizo que los COE cantonales de 7 cantones de la provincia regresen a semáforo en rojo, uno de ellos el Cantón Zamora. Hay personas que se nos están yendo, personas muy cercanas, bastante gente se está yendo y sería oportuno que se vuelva rojo, porque realmente los casos de contagios son demasiados. Deberíamos ser muy prudentes en cuidarnos y protegernos. O sea, por más autoridad que exista, de lo que nos den, tomemos lo que tomemos, no nos garantiza de que nunca nos va a contagiar. En Zamora Chinchipe hasta el 14 de abril existen 2.425 casos y en el Cantón Zamora 781 personas contagiadas, informó Jorge Armijos. El Hospital IES Quito Sur se encuentra trabajando a 150% de su capacidad. 47 personas esperan una cama para hospitalización y más de 80 personas una unidad de cuidados intensivos. Hace 8 días, Nancy Quistanchala dejó a su padre de 78 años en el área de emergencia del IES Quito Sur. Le detectaron COVID-19 y requería oxígeno y hospitalización. Con la incertidumbre de si lo volvería a ver, cada día llegaba en busca de información. Hoy se encontró con la grata noticia de que está próximo a salir y ya lo pudo ver, aunque a lo lejos, pues fue transferido a una de las carpas instaladas en uno de los parqueaderos de esta casa de salud. Una emoción muy grande que, dando gracias a Dios, salió de esto. Mientras ellos aguardan por su abrazo de reencuentro, en la otra cara de la moneda hay quienes empiezan con las despedidas. Fanny Gavilanes lleva más de 24 horas esperando información de su familiar adulto mayor que ingresó por el área de emergencia. Con escalofrío, estaba saturando 78, 75. Le tienen en una silla en emergencia. Y es que sí, aquí en el IES Quito Sur no hay camas y la lista de espera cada día crece. El hospital, momentos críticos. Una unidad de cuidados intensivos con una espera de más de 80 pacientes. Una hospitalización saturada. Saturada con 47 personas a la fila esperando una cama en piso. Un panorama que pone en jaque al personal de salud, pues temen que de seguir en este ritmo, el hospital podría colapsar, asegura Francisco Mora, coordinador epidemiológico. Y evidentemente al llegar a un colapso sanitario, no poder dar la atención sanitaria necesaria, no poder garantizar la oxigenoterapia, comenzaremos a ver mortalidad ya en un punto que jamás a lo largo de la pandemia y en el acumulado de la misma ha visto un hospital Quito Sur. Aún así, la tasa de mortalidad actual es preocupante. Son 6 pacientes que fallecen día, ¿sí? Esto puede tener susceptibilidad al cambio entre 7 y 5, pero el promedio de pacientes que generamos es 6 pacientes día. Mientras tanto, las emergencias al día se mantienen en alrededor de 200 personas. De ese número, más del 40% necesita ser ingresado con oxígeno. En Quito informó Adriana Rojas. Mucha atención, se prohíbe la circulación en la red estatal de vehículos particulares desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana durante los días viernes, sábado y domingo a escala nacional durante los fines de semana de abril. Además de que se suspenden las clases presenciales en 11 provincias. Estas fueron algunas de las medidas adoptadas por el COE Nacional para frenar los contagios por coronavirus. Gracias por recibirnos. El COE Nacional y el de Guayaquil se reunieron la tarde de este miércoles para anunciar nuevas medidas. La meta, frenar las muertes y contagios por COVID-19. La situación es compleja. En este momento tenemos 395 personas a la espera de una UCI. Es así que decidieron lo siguiente: mantener la vigencia de la modalidad de teletrabajo en la función ejecutiva y en todas aquellas actividades cuya naturaleza lo permitan. Mantener suspendidas las clases presenciales en 11 provincias de los pilotajes previamente autorizados. Pichincha, Esmeraldas, Loja, Zamora, Azuay, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Manabí, Santo Domingo y El Oro. Además, disponer al Ministerio de Gobierno mantener la prohibición de eventos masivos y generar los controles respectivos. Pero, ¿qué pasará con la circulación vehicular? Se prohíbe la circulación en la red estatal de vehículos particulares desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana durante los días viernes, sábado y domingo a nivel nacional. Dicha medida será para todos los fines de semana del mes de abril y, de ser necesario, se incorporarán las semanas de mayo. También ordenan a los
GATS cantonales de las provincias mencionadas anteriormente que restrinjan la movilidad. Desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana, desde el viernes 16 de abril durante 15 días. Se aceptúan de estas restricciones, obviamente, las actividades productivas. Durante la reunión invitaron a los jueces de la Corte Constitucional a una sesión con el COE para explicar la situación sanitaria y el requerimiento de medidas de excepción y restricción de derechos. Pero realmente lo que nosotros queremos construir es un decreto de estado de excepción que tenga más vigencia de los que han tenido los últimos. Las autoridades están conscientes de que pese a las medidas, necesitan apoyo ciudadano para frenar los contagios. No puede ser posible que hasta el momento nosotros registremos 195.217 aglomeraciones. Informó Marilyn Jaramillo. Y una nueva jornada de vacunación a los adultos mayores y personas con discapacidad se desarrolló con normalidad en las instalaciones del Hospital Docente de Calderón. Esto es al norte de Quito. Pacientes que se acercaron a la Casa de Salud mencionaron estar contentos y con mucho alivio por la atención recibida. El escenario de reclamos de incertidumbre vividos días atrás en el Hospital Docente de Calderón, ubicado al norte de Quito, al parecer quedó en el pasado. Superados los contratiempos logísticos, ahora el proceso de vacunación es calificado de manera satisfactoria por sus beneficiarios. No he tenido en ninguna forma un retraso, un tropiezo con nada ni con nadie. Y ya estoy vacunada. Dios les pague por mí y por todas las personas que hoy han asistido. Son alrededor de 1.000 pacientes diarios que esta casa asistencial recibe desde hace 2 semanas, entre adultos mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad, mismas que fueron notificadas por el Ministerio de Salud Pública la fecha y hora de su inoculación, luego de inscribirse en la plataforma del Plan Vacunarse. Claro que yo, para cuestión de vacunas, soy muy nerviosa, pero estoy bastante tranquila porque ya podemos estar en paz. Doña María Teresa, de 81 años, llegó hasta el hospital junto con su esposo de 86 años de edad, acompañados de su hija. Dicen que para ellos es un alivio y felicidad vivir este momento juntos. Explicaron que la pandemia ha sido muy dura, debido al encierro que les tocó vivir y otros momentos duros que pasaron, pero que con la vacuna ven cómo su vida diaria la podrán retomar de a poco. Ahora estamos felices, como siempre, gracias a mi Dios, hemos sido felices en el matrimonio. Los adultos mayores vacunados están conscientes que a pesar de recibir la primera dosis de la fórmula, tienen que mantener las medidas de bioseguridad como el uso de la mascarilla y lavado de manos, y piden a la ciudadanía mayor disciplina para evitar existan más contagios. Especialmente a los jóvenes, que es momento de aportar, que no salgan, respeten a los médicos. Y como parte del plan vacunarse, un nuevo lote de vacunas del laboratorio Pfizer llegó al país la tarde del miércoles. Fueron más de 54.000 dosis de la fórmula contra el COVID-19 que serán destinadas para completar la vacunación de segunda dosis de este fármaco, informó Mauricio Sánchez. Frente al aumento de hospitalizaciones por automedicación y el uso indiscriminado de dióxido de cloro para combatir el COVID-19, la comunidad científica hace un llamado a la ciudadanía de las graves consecuencias que esto trae. Son varias las advertencias que la comunidad médica hace sobre el uso del dióxido de cloro, desparasitantes y otros medicamentos que aseguran combatir el COVID-19. La docente investigadora Caterine Simbaña indica los efectos que produce en el cuerpo. Estudios científicos que avalen por el mismo hecho de que estamos hablando de una sustancia química, que si nosotros sabemos que al contacto con el agua, esta libera pues los productos de clorito y de clorato, que son altamente nocivos para la salud, pues es inimaginable que existan estudios en humanos que aprueben el uso de esto. Comenta además que otro efecto grave que preocupa es que al aplicar este químico vía intravenosa o vía oral, impide el transporte de oxígeno en la sangre. Pierde esta capacidad de transporte de oxígeno, pues podemos tener eventos respiratorios, eventos cerebrales, que obviamente serían lesivos y podrían llegar a casos fatales en caso de ser de administración intravenosa. Esta postura es respaldada por el Colegio de Médicos de Pichincha, quienes prohíben el uso de este químico, desparasitantes como la ivermectina, entre otros, ya que carecen de evidencia científica.
aumento de complicaciones en los pacientes que vienen a hospitalizarse y que incluso llegan a cuidados intensivos. Efectos que irían desde la laceración en tráquea, problemas digestivos, así como complicaciones más severas que derivan en la hospitalización. Hepáticas, es decir, daños al hígado, que el hígado sería muy afectado, produciría sangrados, produciría un problema de malfunción de este órgano. Aseguran que el uso de estos productos ha provocado una falsa seguridad y relajamiento de la ciudadanía en cuanto a las medidas de bioseguridad, que están comprobadas por ahora, son las únicas que salvarán vidas con el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos, informó Caterine Aguirre. El Senado de Brasil investigará al presidente Jair Bolsonaro por posibles omisiones y el manejo de la pandemia en el país, que continúa registrando 3.000 muertos diarios. Por otro lado, Colombia confinará a 12 millones de personas por la tercera ola de contagios. En Brasil, el Senado creó una comisión para evaluar las omisiones del manejo del mandatario Jair Bolsonaro en torno a la pandemia de COVID-19. Plantean sobre todo investigar el deterioro de la salud en Amazonas con la falta de oxígeno a los pacientes hospitalizados en los primeros meses de este año. Bolsonaro ha sido duramente criticado en reiteradas ocasiones por minimizar los efectos de la pandemia y cuestionar a los ciudadanos el uso de mascarillas. Según reportes oficiales, Brasil suma hasta la fecha más de 350.000 fallecidos desde que inició la pandemia. En medio de estrictas medidas sanitarias y un toque de queda, Argentina reconoce estar en su momento más crítico de la pandemia, tras constatar su récord de contagios y muertos. Y lamentablemente se está dando esa situación, están aumentando la cantidad de fallecidos y disminuyendo la cantidad de camas en unidad de terapia intensiva. Solo en 24 horas registró 217 muertes y más de 27.000 nuevos casos. Eso sumado a que la ocupación de camas en la región metropolitana, que incluye Buenos Aires y su periferia, saltó en 2 semanas del 50 a más del 90%. El gobierno colombiano anunció que este fin de semana se confinará a cerca de 12 millones de habitantes de 4 ciudades, con el fin de frenar la tercera ola de la pandemia. A partir del jueves a la medianoche y hasta el próximo lunes a las 4 de la mañana. Las ciudades que se verán afectadas con el nuevo confinamiento son Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta, lugares que tienen una alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos. Mientras tanto, en Dinamarca, las autoridades sanitarias suspendieron de forma definitiva la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19, pues consideran que sí existe una conexión probable con los casos graves de trombosis y quieren evitar que la situación epidemiológica se agrave en el país. Mientras tanto, en otras naciones, el compuesto de AstraZeneca se ha reservado. Sin embargo, su uso para mayores de 60 años, como en el caso de Alemania y Suecia, está suspendido, informó Ismenia Solórzano. Más adelante les contamos, amigos televidentes, policía investiga la misteriosa muerte de una pareja de médicos en la ciudad de Guayaquil. El hombre se habría suicidado mientras que el cuerpo de la mujer fue hallado en un hotel. Los detalles en breves minutos. Existe consternación por la muerte de una pareja de médicos cuyos cadáveres aparecieron en diferentes sectores de Guayaquil. Según la Policía Nacional, se trataría de un doble suicidio, debido a que ambos se habían suministrado en exceso diferentes tipos de fármacos. La primera muerte fue reportada a las 9 de la mañana del martes en la ciudadela Kennedy Norte. Allí, dentro de su domicilio, fue encontrado Renato Rodríguez, de 30 años. A él se le encuentra en el interior del domicilio, en una habitación, de igual manera con una vía para suero, con medicación alrededor. Horas después, se informó del fallecimiento de Tatiana Calderón, de 29 años, dentro de un hotel situado en el mismo sector. Se han revisado las cámaras y en la habitación no ingresó ninguna otra persona. Ella estuvo sola, ella se ha suicidado con una sustancia médica. En la escena no hemos encontrado signos de violencia. Tenían 4 años de relación que en los últimos meses se había tornado conflictiva. Los dos estaban teniendo cuadros depresivos, incluso el doctor, el varón,
ya había tenido 2 intentos anteriores de suicidio. Mi hermana, el día que desaparece, el día lunes en la noche, se comunica con unas amigas de ella del hospital y les da instrucciones de que revisen el celular, que ahí había una grabación, que ahí explicaba todo. También hablaban de un diario, que esto ya fue dado parte a la fiscalía, a la policía para que puedan investigar. Además, eran médicos posgradistas de la Unidad de Cuidados Intensivos del área COVID del Hospital Luis Bernaza. El día lunes en la tarde ella pierde un paciente y obviamente entró en un cuadro depresivo pues por el momento. Radio todavía tampoco no se encuentra. Yo dialogué con el fiscal, le supliqué que lo detenga y no me hizo caso. Ahora miren las consecuencias que tenemos, porque como nosotros como familiares teníamos la esperanza de encontrar a mi sobrina viva. Ellos ahora esperan que detengan a quien consideran como culpable de la desaparición y asesinato de la menor. En este sector agrícola encontraron su mochila, informó Charlie Pisa. Una camioneta de la Policía Nacional fue incinerada por el populacho en General Farfán, provincia de Sucumbíos. El hecho violento se produjo luego de un operativo en el que se detuvo a una persona y se decomisó más de 600 galones de combustible de contrabando. Reducido a cenizas quedó un vehículo de la Policía Nacional luego de los violentos incidentes que protagonizaron un grupo de ciudadanos en la parroquia General Farfán, límite fronterizo con Colombia. Todo comenzó cuando los agentes del orden realizaban un operativo en el que se detuvo a una persona que se movilizaba en un camión que transportaba más de 600 galones de combustible de manera ilegal. A las 18:10 logran interceptar un vehículo tipo camión con 12 tanques de combustible de 55 galones cada uno. El populacho con palos y piedras que pretendía evitar que el ciudadano sea detenido y evitar que la Policía Nacional traslade el combustible a ponerles a órdenes de autoridad competente. Fue necesario movilizar más de 50 policías y 120 efectivos militares para precautelar la seguridad del personal que tomó el procedimiento y las instalaciones del UPC que también fueron atacadas. Ante esta situación, personal policial nos trasladamos al punto, procedimos a despejar a la ciudadanía, coordinamos con Fuerzas Armadas y Cuerpo de Bomberos para que nos apoyen, logramos apaciguar los ánimos de la ciudadanía. Hemos acudido inmediatamente acá a la parroquia de General Farfán para poder apoyar a nuestros compañeros de la Policía Nacional y hemos podido observar pues que personal de la Policía Nacional ha sido objeto de una agresión. El detenido y las evidencias del operativo junto con los restos de la camioneta incinerada fueron puestos a órdenes de las autoridades para que se inicie un proceso investigativo. Desde Lago Agrio informó Emilio Albán Sánchez. Un hombre fue acribillado a plena luz del día por sicarios que con un fusil de uso militar y un arma automática le descargaron 56 balazos. La víctima corrió por su vida, pero fue alcanzado por las ráfagas de balas. Con un fusil de uso militar y un arma automática, sicarios descargaron 56 disparos en contra de un hombre en Manta, provincia de Manabí. La víctima fue atacada en la vía pública y a plena luz del día. Pese a que intentó huir de sus victimarios, las ráfagas de bala lo alcanzaron. Verificamos que son 38 indicios balísticos, una munición 2.23, es decir, utilizaron armas de fuego de largo alcance, de combate. Estamos hablando tal vez de una fusil HK, así como también encontramos 18 indicios balísticos de pistola 9 milímetros. El hecho ocurrió en la calle 117 y avenida 110 del barrio San José de la parroquia Tarqui, hasta donde llegaron sicarios a bordo de una camioneta que desataron una balacera que generó temor entre los habitantes de este sector. Porque esto no puede estar sucediendo cada día, como en los 2008, como en los 2009. Estamos volviendo a esos tiempos. Es hora de que se haga algo y las autoridades tienen que tomar medidas al respecto. La víctima fue identificada como Miguel Ángel Luna, de 34 años de edad, alias Lolo, quien tenía antecedentes penales por una muerte y otros delitos. Un peatón que estaba cerca del ataque violento resultó herido. Tratando de que Manta se mantenga en calma. Sin embargo, pues en todo caso tenemos hechos violentos todos los días y la policía, conjuntamente con la Fiscalía, está tratando de investigar estas muertes y tratar de dar resultados lo más pronto posible. Este es el cuarto atentado criminal que se registra en menos de 48 horas en Manta, que deja hasta la fecha 4 muertos y 2 heridos.
Las 2 últimas víctimas fallecieron en casas de salud hospitalizados. No es por desmerecer bajo ningún concepto el trabajo que está haciendo la policía, ni lo alarmante que puede ser la situación, pero en gran medida estaremos presenciando asesinatos o muertes violentas de personas con antecedentes. Según la policía, se trataría de un ajuste de cuenta entre organizaciones narcodelictivas. Hasta la fecha, 16 personas han sido asesinadas en lo que va del año en Manta, Montecristi y Jaramijó. Lo sucedido en el mes de febrero del año en curso ahora se está repercutiendo en las calles. Y es lo que estamos trabajando en este momento con los eventos de víctimas del día de ayer, anteayer. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Más adelante, exministro de Salud Juan Carlos Ceballos no se presentó a comparecer en el tratamiento de su juicio político. Los detalles aquí en TVC. Gracias por seguir en sintonía del Comercio TV. En entrevista para un medio colombiano, el presidente Lenín Moreno se refirió a sus 4 años de gobierno y lo que será el proceso de transición para el cambio de administración. Al final del encuentro, el mandatario pidió perdón a los ecuatorianos por los errores cometidos. Lo resaltado por el primer mandatario durante su gestión es el enrumbar al país en la institucionalidad, libertad de expresión y derechos humanos. De no ser así, señaló, la nación tenía destinado otro futuro. La transición de una etapa que caminaba a convertirse en otro estado autocrático, en otro estado a lo mejor narcodelincuencial, como lo es Venezuela, lastimosamente. Aseguró además no sentirse como un traidor, frase que le han venido repitiendo sus adversarios políticos desde que se separó de la corriente correísta. Cuando uno verifica en la práctica que le han estado mintiendo con respecto a la economía, a los crímenes de corrupción que se han cometido, ese momento, ¿cómo podemos llamar a una persona traidora? Sobre si deja la mesa servida para el gobierno entrante, su respuesta fue que no. La mesa servida no estará nunca, creo yo. Lo que sí puede haber es condiciones adecuadas como para poder salir adelante. Lenín Moreno advierte a Guillermo Lasso que no tendrá una administración fácil y que éste lo sabe. Va a ser extremadamente difícil porque hay que lidiar con todo. Hay que lidiar con todo, inclusive con una oposición tenaz, feroz, que siempre intentó derrocarnos, como el caso de octubre, en la cual bandoleros contratados por correístas. El tema venezolano no se quedó de lado en las respuestas del mandatario. Él confía que la salida de Nicolás Maduro pueda gestarse por medio del diálogo. Siempre existe esa posibilidad. En el Ecuador salimos por una vía pacífica de aquello que se encaminaba hacia un narcoestado también. En torno a las vacunas, Moreno explicó que lo derivado en un problema discrecional en el plan de vacunación se encuentra en manos de la justicia. En el caso de la detención del contralor Pablo Celi y del exsecretario de Presidencia Augusto Briones, el mandatario dijo que lo toma con respeto y que son las autoridades competentes quienes tienen que determinar la culpabilidad o no del presunto delito de delincuencia organizada que se sigue. Porque yo no culpo ni exculpo absolutamente a nadie. Que las funciones de control, en este caso Fiscalía, y en este caso también la justicia, haga lo propio. Frente a los niveles de aprobación ciudadana que actualmente apuntan a que el mandatario tiene entre el 4 y 7% de aceptación, Moreno no lo cree así. Todas las encuestas que lo dicen así son encuestas de la oposición. Al final de la tertulia, el presidente se sinceró en pedir perdón a los ecuatorianos. Por los errores cometidos. Los errores cometidos. Los seres humanos somos ese ensamble dialéctico de aciertos y errores. Siempre hay para pedir perdón. Saliendo de la presidencia de la República, el mandatario Lenín Moreno dijo que retomará las conferencias que dictaba hasta antes de llegar a Carondelet. Espero volver a las conferencias y volver a aquello que ha sido bastante mi pasión de los últimos años, que es estudios de las conclusiones de la mecánica cuántica para poder empatarlos con los valores humanos. Pero antes de llegar a ese punto, desde el lunes de la próxima semana iniciará con el proceso de transición. Informó Javier Rosero. Consejeros del CNE conocieron los resultados de las elecciones del domingo en la mayoría de provincias, menos en 2 de la Amazonía y circunscripción del exterior, donde hay actas con novedad. Tras el balotaje del domingo, el Consejo Nacional Electoral se instaló en audiencia nacional pública de escrutinios para conocer los resultados. El organismo reconoció entonces dichos resultados en 22 de las 24 provincias, a excepción de 2 porque existen actas con novedad. A las provincias de Morona, Santiago, Pastaza, y a Europa, Asia y Oceanía,
Estados Unidos, Canadá, América Latina y Caribe. 34 actas con novedades. En esas provincias, señalan, hay dificultad de acceso. Que no han podido ser evacuadas los kits electorales, las actas. Aquí mucho se depende incluso del clima, son lugares en los que se debe ingresar vía aérea o fluvial. Además de que aún faltan las actas desde el exterior. Según el calendario establecido, hasta el 17 estarían llegando las últimas actas desde el exterior. Están pendientes 30 actas que lleguen del exterior para poder realizar el cierre del escrutinio. Es por ello que aún no se pueden proclamar los resultados definitivos. Cuando el organismo electoral lo haga, las organizaciones podrán presentar recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral o el mismo Consejo Nacional Electoral. A las cuales tienen derecho las organizaciones políticas es una vez que se proclamen los resultados. Al momento, con más del 99.77% de actas escrutadas, Guillermo Lasso se sitúa como el virtual presidente del Ecuador. Informó Marilyn Jaramillo. El exministro de Salud no se presentó a comparecer en el tratamiento del juicio político por incumplimiento de funciones. Asambleístas piden la censura inmediata del exfuncionario por no dar respuestas al país. El exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no asistió a comparecer en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en el tratamiento de juicio político en su contra. Lo que sí hizo fue enviar un documento de 59 páginas con sus pruebas de descargo. Sobre las presuntas irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19, el exfuncionario señaló lo siguiente. Se remitió una serie de invitaciones a varias instituciones para que participen en el proceso de vacunación cuando se inicien las fases subsiguientes, como claramente se expresó en los comunicados, que lamentablemente fueron manipulados políticamente. Respecto a la vacunación establecida, el presidente de la República, su círculo cercano, ministros de Estado con más de 60 años y personajes públicos de la tercera edad, la Fiscalía General del Estado ha iniciado un proceso de investigación que se encuentra en la fase indagatoria, lo que limita mi expresión al respecto. El documento detalla aspectos técnicos y estadísticos sobre carnés de discapacidad, ley humanitaria, equipos médicos, bolsas de cadáveres, inoculaciones generales y sobre la existencia de un plan de vacunación contra el coronavirus, algo que es cuestionado por los asambleístas que han interpelado a Ceballos. ¿Por qué no presentó este plan de vacunación? Y si lo sabía, ¿por qué el presidente dijo que no había un plan? ¿Y por qué el exministro de Salud, Farfán, no utilizó este plan? Los legisladores se quedaron con algunas preguntas que querían realizarle al exministro. ¿En cuántas ocasiones presentó informes de avance? Es decir, ¿el presidente le solicitó informes de avance, señor Ceballos? ¿El presidente estuvo detrás de ver cómo se implementaba el plan de vacunación? ¿Qué disposiciones le dio el presidente de la República respecto del plan de vacunación? Ante la falta de respuestas claras, los asambleístas proponentes del juicio solicitan lo siguiente: que sea censurado lo antes posible, presidente y legisladores, porque no se presenta a darle respuestas al país, porque sus respuestas son evasivas, porque sus respuestas son generales. Juan Carlos Ceballos se encuentra actualmente fuera del Ecuador. Sin embargo, el juicio político en su contra continuará, informó Valeria Navarro. Información deportiva, recordándoles de que debemos respetar todas esas medidas de bioseguridad y mucha atención a las nuevas restricciones del COE nacional. Cuida de ti y de los tuyos. Hazlo por amor. Con esto nos despedimos. Un abrazo grande.